Ya. Hola, buenas tardes. Entonces, estamos grabando ya. Bienvenidos a todas y a todos a nuestro ciclo de paneles MEU Constituyente, coloreando la hoja en blanco. Como nos dijo Susana, nosotros somos una organización de profesores y profesoras que estamos luchando por una educación estatal, inclusiva, de calidad para todos y todas, ¿ya? Y estamos desarrollando estos ciclos de paneles para poder conversar con los candidatos a constituyente y, y poder conversar con respecto a lo que cada uno de ustedes plantea respecto a lo que debiese ir a la Constitución respecto a educación, ¿ya? Y cuál serían los enfoques, los ejes centrales sobre educación para la nueva Constitución, ¿ya? Esta actividad la vamos a hacer similar a la anterior, va a tener la siguiente estructura. Primero, les voy a hacer una pregunta general, ¿ya? Cada constituyente, cada candidato va a tener 5 minutos para responder. Y aquí yo, con mi celu, les mido el tiempo, ¿ya? Para que no nos pasemos del tiempo. Después que terminen de responder las preguntas, la pregunta se les permite a los demás participantes que están aquí presentes en este panel para que realicen preguntas, ¿ya? Las preguntas pueden ser orales, pueden levantar la manito que aparecen unas manitos aquí en Zoom, y yo les voy dando la palabra, o pueden escribir las preguntas en el chat. Recuerden que las preguntas tienen que enfocarse en el tema constituyente, que es lo que nos convoca en este momento, ¿ya? Vamos a presentar, bueno, yo me presento, soy Reina San Martín, soy profesora también, ¿ya? Y voy a moderar este panel, ¿ya? Vamos a presentar a la candidata y candidatos que están presentes el día de hoy. Primero está Erika Ñanco, de la lista Apruebo Dignidad, Omar Ortiz, de la lista Ciudadanos Cristianos, y René Rabimán, de la lista de Organizaciones Sociales y Territoriales del Walmap. Bienvenidos, bienvenida, y esperamos que esta sea una linda actividad para todos y todas. Voy a comenzar entonces con la primera pregunta. Ah, primero va a responder Erika. ¿Está funcionando bien tu micrófono? Parece que no, a ver. Solo que me caigo de repente porque parece que tengo una idea de la conexión. Pero escucha ahora. Se escucha súper despacito. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Muy ¿Se despacio. escucha? Despacito. Puta. ¿Aló, aló? ¿Aló? Sí, se escucha muy despacio. ¿Aló? Ya va. Mientras ¿El arregla usted. audífono? ¿Se escucha ahí? Así ¿No el se audífono escucha? se escucha bien. Ya, ¿Erika? ¿Sí? porque Sí, ahí si sí. no, Ahí se escucha bien, perfecto. lo otro, ya, lo otro sería ir a buscar otro audífono. No, pero se Que escucha es, súper bien, no te preocupes. ya, Ahora se escucha bien, ya. Voy a empezar contigo, te hago la pregunta y tú tienes 5 minutos para responder, ¿ya? ya. Ya. La pregunta dice así. ¿Cuáles crees que son las herramientas para asegurar una educación pública estatal inclusiva, intercultural y multicultural de excelencia en todos los niveles del sistema educacional y superior? ¿Ya? Tienes 5 minutos. Adelante. Bueno, yo quiero empezar un poco contando de dónde vengo y un poco de mi historia, porque creo que esto es importante para abordar la pregunta. Vengo de la comunidad mapuche de Gualacura, que queda en Nueva Imperial, y bueno, soy hija de padres que también son profesores, fueron profesores. Mi mamá ahora ya es jubilada, y por eso también tuvimos un vínculo con la educación directo, de cómo lo veíamos con ellos trabajando. Mi mamá
haciendo una doble pega como mamá y como profesora, muchas veces entregándole a otros niños lo que no nos podía entregar a nosotras, pero aún así también dando todo de ella para que nosotros pudiésemos tener lo mejor de ella. Luego, con el paso del tiempo, bueno, yo estudié en educación rural, estudié en el campo, mi primera infancia fue en escuela rural, luego me cambié a la ciudad y estudié en el Colegio San Francisco de Nueva Imperial, de séptimo hasta segundo medio más o menos. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué hago este énfasis? Porque el año 2006, cuando iniciaron las revoluciones pingüinas de aquellos años, cuando se exigía educación gratuita, se exigía pase escolar gratuito, era parte de las demandas que habían en ese tiempo, yo también fui parte de esa generación que salió a las calles a marchar. De hecho, en Imperial realizamos la primera marcha estudiantil secundaria en aquellos años, entonces es necesario hablar de educación desde esa perspectiva. O sea, nosotros desde muy temprano también abrimos un poco nuestros ojos y entendimos la realidad que estábamos viviendo y entendíamos también que era necesaria hablar de una educación que fuese gratuita y de calidad para todas y para todos, que fuese una educación equitativa. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque esa fue una demanda no solamente del año 2006, sino también se siguió trabajando durante el año 2007, 2008, 2009, posteriormente llegamos al 2010, 2011, 2012. O sea, fue una generación que se atrevió a levantar la voz y a salir a las calles para exigir un derecho que nos pertenecía. Hasta hace muy poco tiempo se levantó también la demanda de una educación feminista, de una educación no sexista en las escuelas, desde la primera infancia también hacia la universidad, y eso también tiene que ver con el ámbito educativo. Entonces, para el programa que nosotros estamos trabajando, para esta nueva constitución, abordamos la educación como un eje fundamental y una educación que sea garantizada para todas y para todos, porque ¿qué es lo que sucede hoy día? La educación en Chile, no está garantizada en la nueva constitución el derecho a la educación. Claro, podemos hablar del derecho a la educación, sí, pero finalmente esta educación se terceriza hacia privados y se convierte en un bien de mercado, que es lo que nosotros exigíamos que no fuese en aquellos años y que hasta el día de hoy vemos que sigue sucediendo. Claro, hemos tenido avances. Hoy día, por ejemplo, podemos hablar de educación superior gratuita para muchos y para muchas. Eso es un avance importante, hay que destacarlo, pero no nos queda, todavía nos falta aún más. Entonces debemos hablar de una educación que esta nueva constitución garantice realmente el derecho a la educación, que sea equitativa, que sea justa para todos y para todos, que podamos tener toda la igualdad de condiciones, que el Estado también se haga cargo de entregar esta educación y que no se comercialice, no se convierta en un bien de mercado. También hablamos de una educación inclusiva desde la perspectiva en la cual incluimos a todas y a todos. Esto quiere decir el enfoque de género, que es súper importante también, que si ya se levantó la demanda desde el año 2018, que esto también sea parte de la nueva constitución, y obviamente también quienes hoy día, niños, niñas que tienen necesidades especiales, también debe ser una educación inclusiva para ellos. Y bueno, intercultural y multicultural, desde nuestro programa constituyente también establecemos que es necesario que Chile se considere como un país plurinacional. Esto es, quiere decir que pueda reconocer la existencia de distintos pueblos, de distintas naciones dentro del territorio nacional, y dentro de esta perspectiva plurinacional también podemos incluir la interculturalidad, una educación intercultural con enfoque territorial, hacia distintos niños y niñas, no solamente considerando el porcentaje de alumnado indígena que puede haber en la escuela, sino que sea algo transversal. Porque hoy día no preguntan en la escuela si es que hay un porcentaje de alumnos que sean de origen estadounidense, por ejemplo, o de origen extranjero que pueda hablar inglés, sino que nos unifican a todos el idioma inglés como algo para todos y para todos. Entonces, en los territorios debiese ser lo mismo, ya sea para el mapuzungún en nuestro territorio, o las lenguas de las primeras naciones en otros espacios, en el norte, en el centro y en el sur de Chile. Muchas gracias, Erika, por tu respuesta. Vamos a dar paso ahora a Omar Ortiz,
¿ya? Candidato de la lista Ciudadanos Cristianos, le voy a hacer la misma pregunta, ¿ya? Vamos a repetir. Dice, ¿cuáles cree que son las herramientas para asegurar una educación pública estatal inclusiva, intercultural y multicultural de excelencia, con todos los niveles del sistema educacional y superior? Tiene 5 minutitos. Adelante. Tiene el teléfono, el micrófono apagado. Aún no. Tiene que encender el micrófono, Mar. Ahí Ahí sí. sí. Ahí sí. Ah, ya. Gracias, Reina. Ojalá no me cuente estos segundos que gasté. No te preocupes. Bueno, yo primero que nada tengo que agradecer a Susana, que tuvo la gentileza de invitarme a este debate. Muchas gracias, Susana, por todo la paciencia que me tuviste, que me escribiste por el Facebook, me escribiste por el WhatsApp. También tengo que decirles que yo tengo una especie de aprehensión sobre el conocimiento constitucional que existe hoy día en nuestra región. El conocimiento constitucional de la Constitución actual, lamentablemente, como que las propuestas que son muy válidas y que yo muchas comparto, ¿ya? Lamentablemente no están abocando el problema que tiene la Constitución actual y cómo esto se podría llevar. Yo vengo de una escuela pública, yo mandé mi currículum y mandé mi todo antecedente, yo creo en la escuela pública, yo creo en la escuela diversa, sin embargo, desde el punto de vista estrictamente constitucional tengo algunas aprensiones que es necesario divulgar antes de contestar esa pregunta tan profunda que tú has hecho. La primera cosa que uno tiene que decir es algunos conceptos de la Constitución no están claros. ¿Qué se entiende por nación? ¿Qué se entiende por cultural? Son cosas que no están claras. ¿Qué es lo principal que primero hay que tener claro? El Estado subsidiario. El Estado subsidiario lamentablemente ha alejado al Estado desde el punto de vista de la escuela. Lamentablemente hoy día tenemos una educación que dista mucho de ser una educación de calidad. Tampoco hemos definido lo que es una educación de calidad. Lamentablemente no hemos definido si la educación es un derecho de las personas, ni tampoco hemos definido cómo está esto dentro de la Constitución. Y como este es un tema constitucional, yo debo recordarles un poquito, ya, que tenemos, en la Constitución tenemos básicamente el tema de la educación desde el punto de vista de los derechos, o de las garantías, o de libertades. Si uno mira el capítulo 3 de la Constitución, dice en el artículo 19, número 10, dice el objeto pleno desarrollo de las personas en distintas etapas de la vida. Pero no tenemos idea de lo que eso significa. Nadie sabe lo que eso significa. ¿Ya? Y el artículo 11 dice, el 19.11, a ese me refiero, la libertad de enseñanza no tiene otra limitación que la impuesta por la moral, la buena costumbre y la seguridad nacional. Y yo con esos tres conceptos me pongo peludo. ¿Ya? Porque no hemos dicho lo que significa, no tenemos idea de lo que es la moral, no tenemos idea de lo que son las buenas costumbres, y en realidad yo he tratado de inmiscuir o traducir lo que significa el concepto de la seguridad nacional, y debo decir que me causa terror. ¿Ya? Es decir, no podemos hablar de una educación, de un Estado que tenga una participación más activa, donde no haya un lucro, es decir, no haya unas ganancias, si no empezamos a definir estos temas que están en la Constitución actual. El orden económico, el orden social, el orden de la seguridad nacional. Es muy importante, eso es lo que yo planteo siempre en mi Facebook. Estos son los 3 o 4 corazones de la Constitución actual, que desarmarla es muy difícil, tremendamente difícil. Y esto es lo que yo les invito a este debate. Cuando, por ejemplo, decimos que no al lucro, que fue la campaña del 2011, eso significa que existe una libertad de enseñanza, una libertad de empresa. La pregunta es, ¿cómo el Estado va a arreglar ese tema? ¿Cómo vamos a arreglar ese tema dentro de la Constitución? ¿Cómo vamos a arreglar el problema de la equidad? Yo vengo de una escuela, que fue el Instituto Nacional, donde yo fui compañero de gente de todas las clases,
Había gente de muchas, entonces yo soy un enamorado de esa educación laica, de esa educación de calidad, gratuita, de esa educación equitativa, de esa educación inclusiva. ¿Cómo hoy día podemos desarmar esto? Por eso yo he sintetizado mi eslogan, o digamos mi idea fuerza, por una Constitución clara sin letras chiquititas. Es decir, hoy día uno lee la Constitución, lee el artículo 19, número 10, lee el número 11, y no entiende de qué se trata. Yo quiero invitarlos a ustedes a que, quedan 30 segundos. Los invito a todos ustedes que por favor discutamos estos temas. ¿Ya? Pero por favor, una Constitución que no tenga letra chiquitita y sea lenguaje claro, ciudadano y no jurídico. Muchas gracias. Te quedaron unos segundos. Muchas gracias, Omar. Vamos entonces ahora a darle la palabra al candidato René Rapimán, la misma pregunta, para que va a tener 5 minutos para responder. Entonces voy a repetir la pregunta. ¿Cuáles cree que son las herramientas para asegurar una educación pública estatal, inclusiva, intercultural y multicultural de excelencia en todos los niveles del sistema educacional y superior? Adelante. Ya, muchas gracias, Reina. Primero, saludar a la candidata Erika, al candidato Omar, que están acá, que fueron invitados, agradecer la invitación y la iniciativa también de MEU para que se genere justamente esta primera gran herramienta, que es la conversación, ¿no? La conversación horizontal con diversos saberes, con diversas experiencias, pero particularmente entregar por mi parte mi servicio, ¿no? Mi servicio en este caso como agente cultural, agente del conocimiento y del desarrollo en mi particularidad, porque soy un artista, ¿no? Soy un pintor, soy un creador mapuche, involucrado en diversas orgánicas también y diversos activismos relacionados con los derechos culturales. Vengo tal vez de una época bien interesante y bien bonita, que son el activismo de los años 90, ¿no? Cuando era bastante joven, ahí partimos con todo este tema de poder difundir este conocimiento y a generar este otro espacio de educación, ¿no? Que son los espacios públicos, ¿no? De los espacios más abiertos, porque finalmente, en mi parecer, que todo educa, ¿no? Todo comunica y por supuesto todo educa. Frente a la pregunta específica, estamos claros que no contamos con esas herramientas activas. Las sabemos, y ustedes por sobre todo, que son los especialistas, las especialistas, están más al tanto de lo que acontece en la materia, ¿no? Por lo tanto creo que, y vuelvo, ¿no? Que la primera gran herramienta es la conversación, es el diálogo, pero por otro lado, que esta coyuntura que nos aconteció con el tema del estallido social, y también cómo hemos quedado en un estado tan vulnerable después de esta pandemia que nos tiene encima, nos ha expuesto en nuestras miserias, pues, ¿ya? Principalmente porque es un país que se ha expresado en el éxito económico, pero que, visto la fragilidad, estamos en el aire, ¿no? Estamos técnicamente bastante abandonados, puesto que los criterios, y bien lo señalaba también en un momento Omar, se refiere a la gran transformación, primero colocando el tema económico, ¿no? El tema de entender el estadio subsidiario por un lado y la necesidad de cambiar el orden económico, ya ese es como primer punto. Tengo como un sonido que no me escucha muy bien, ¿eh? ¿Alguien tiene algo abierto? Ya, ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que siento yo por este lado, ¿no? Contarles primero de que yo soy parte de una lista de distintas organizaciones sociales y territoriales de acá de Wallmapu, que logramos eso, justamente constituirnos como una lista, juntando un grupo muy amplio de organizaciones sociales, muy activas muchas de ellas, muy significativas también dentro de todo lo que es la movilización ciudadana que se ha visto este último par de años, o sea, una trayectoria de más de 20 años en términos culturales, ¿no? O sea, en las organizaciones que a mí me apoyan, ¿no? Pero que hemos logrado, ¿no? Este tremendo trabajo, primero de reunirnos, empezar a generar ciertos acuerdos, y el desarrollo de un programa
Ya, eso es principal para nosotros, que hemos logrado desarrollar un programa íntegro, tanto en nuestras motivaciones y también tener una propuesta, ¿no? Tener tanto una propuesta de Estado como en materia que son de nuestro interés, ¿no? Y por lo mismo, es un espacio de amplia participación, es un espacio que al igual como ustedes me han invitado a poder conversar también, es nuestro interés que todas estas organizaciones puedan incorporarse también en nuestro diálogo, ¿no? Y de alguna forma empoderar a cada una y a cada uno de los candidatos que conformamos nuestra lista. Nosotros estamos presentes en el distrito 22 y en el distrito 23, ¿ya? Y generar este acuerdo, pues, no solamente de que como candidatos llevemos la palabra, ¿no? Del tema de la educación, sino también mantener un vínculo post-coyuntura, ¿no? Puesto que esto tenemos que generar un alto grado de vigilancia ciudadana frente a las personas que van a ser electas para la creación de esta nueva constitución. O sea, yo particularmente creo que uno de los grandes problemas es el Estado subsidiario y es el modelo neoliberal que está instalado, ¿no? Que con acuerdos o sin acuerdos finalmente ha transformado la educación en un bien de mercado, ¿ya? Y frente a ello hay una tremenda indefensión y es más que claro que es en la educación donde tú ves las grandes brechas, ¿no? La gran distancia que tenemos, ¿no? Para alcanzar justamente un desarrollo ecuánime, ¿no? Equilibrado y en justicia, ¿no? Y pensando sobre todo en nuestro futuro, o sea, qué es lo que nosotros vamos a enfrentar más adelante, cómo vamos a abordar las demandas contemporáneas, ¿no? Los desafíos que nos está imponiendo, digamos, este mundo que se está transformando y cómo de una vez por todas Chile rompe este aislamiento que nosotros tenemos Nos quedan 10 segundos. con este modelo. Bueno, principalmente eso y entregarme nomás la conversación, así que agradezco mucho la oportunidad. Démosle nomás. Muchas gracias por la participación, René. Ya, ahora vamos a dar paso a la segunda parte, que es la de las preguntas, ¿ya? Así que les pido a los y las participantes que tengan alguna pregunta, que levanten su manito para poder darles la palabra para poder realizar sus preguntas. Adelante. Rogelio. Sí, estaba pensando en la pregunta. Bueno, para los tres candidatos, una pregunta. Nosotros somos el MEU, estamos formando un movimiento de educadores, tenemos una visión de la educación que la hemos plasmado en nuestro documento fundacional, y lo que yo quisiera preguntarle a los tres candidatos que por lo que escuché tienen experiencia de movimientos sociales, ¿cuál consideran que es el rol de los educadores en este proceso constituyente, digamos, en el antes de las elecciones, de la instalación de la convención, en la convención y pos ello? O sea, para que nos ayuden a pensarnos como movimiento de educadores, porque por ahí René hablaba de la vigilancia ciudadana. ¿No habría que precisar eso más? Ciudadano es un concepto como muy vago, tomando la idea de Omar, pero los profesores, los educadores, tenemos, creo yo, una posición estratégica socialmente, y parece que el colegio de profesores no lo sabe, digamos, porque no utilizan mucho el eventual poder o fuerza que podríamos tener. Entonces, ¿cómo ven ustedes el rol del movimiento de los educadores en todo este proceso constituyente? Ok, muchas gracias, Rogelio. Vamos a darle la palabra primero a Erika. Erika Ñanco, adelante. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, ya. Que cambié audífono y micrófono. Bueno, para mí el rol de los educadores y siempre ha sido súper importante. De hecho, pucha, todos los que estamos aquí alguna vez tuvimos algún profesor o profesora que se nos quedó marcado en la retina y que pensamos, oye, este fue el que me dijo tal cosa y me hizo despertar y ver la realidad con otros ojos. Entonces, para mí, el proceso que se está viviendo ahora también es producto de la educación que muchos logramos tener y que muchos pudimos acceder y que obviamente
Erika, se pegó, parece. ¿Aló, Erika? Vamos a ver. Pero esperemos unos segunditos a ver si vuelve, si no, vamos a darle el paso a otro candidato. Ya, se cayó. Ya, vamos a darle, disculpen, pero vamos a darle paso a al otro candidato, a Omar. Omar, adelante, para que responda la pregunta. Dale. 5 minutos. No sé si me escuchan. Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Pero quiero darle las gracias a Rogelio, realmente su pregunta fue muy atingente. Lo primero que yo tengo que decir que el rol de los educadores es total y absoluto. Es decir, no podemos permanecer ajenos a este proceso. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la táctica? La primera, independiente quien salga elegido, un rol de presión total y absoluta sobre los diputados, sobre los alcaldes, sobre los senadores, sobre los constituyentes y cuanta autoridad se les ocurra. Tiene que ser activo. No es posible un desarrollo de país sin un rol de los educadores absolutamente activo. No es posible que haya movilidad social de las personas dentro de salir de un estado económico a otro económico si no tiene una educación, pero una educación muy buena que le permita. Acá en Chile estamos caracterizados diciendo que todo lo que uno diga de la Constitución es Chilezuela, es Cubazuela, y yo les digo, ¿y por qué no mencionamos Alemaniazuela o Suizazuela? Porque si uno mira la Constitución alemana, en el artículo 7 dice algo muy, pero muy claro. La educación es un derecho de los padres y un deber de los padres. La palabra derecho de los padres. Pero también la comunidad estatal tiene una responsabilidad de velar por el cumplimiento de esa educación. Y aquí nosotros tenemos un Ministerio de Educación, dado ese estado subsidiario, alejado de esas escuelas, bastante distante. Tenemos toda una industria alrededor de la escuela y eso no puede continuar. Y va a continuar en la medida que los propios docentes, que los propios profesores no tengan verdadera, digamos, conciencia de su labor. Pero su labor está frenada. Y le voy a decir por qué está frenada. Porque resulta que si en una escuela uno empieza a hacer clases, a explicar sobre filosofía, sobre la democracia o sobre cualquier cosa, a uno lo echan. A mí me han echado por lo menos de 4 o 5 escuelas, le digo enseguida. Y estuvo en una en la cual a mí me colocaban, no le voy a decir un elemento religioso al entrar a la sala de clase. Y yo no podía explicar lo que eso significaba. Tenía que atenerme a conocimientos puros que eran memoriones. Y yo me rebelaba contra eso y decía, no, hay que dejar que las personas tengan un libre conocimiento. Me refiero a los niños, a los educandos. La educación es un elemento de movilidad social de las personas dentro del sistema económico. El orden económico hay que mirarlo, el orden país hay que mirarlo. ¿Cuál va a ser el objetivo de país que tenemos? No podemos seguir con este modelo económico basado en explotación de los bosques, explotación de la mina, nada, tenemos que avanzar. Yo no entiendo por qué no podemos ser como Finlandia, no entiendo cómo, tanto que han ido a Finlandia, tanto que han visto los modelos educacionales, pero resulta que uno quiere hacer una clase de otro tema y resulta que no puede. Y no puede porque resulta que el niño que tú recibes, yo he hecho clases en la universidad, he hecho clases en posgrado, he hecho clases en magíster, he hecho clases en primero medio, y uno empieza a hablar de matemáticas básica, y resulta que los muchachos no saben matemáticas, no tienen idea, no saben ni siquiera calcular el IVA, no saben nada, y eso lo encontré hasta primer año en la universidad. Entonces, yo puse en algún minuto, dije, y lo puse en mi Facebook, hay que preparar para el nivel superior, al nivel que sigue. No es posible que un niño pase a un curso siguiente, aunque ustedes me digan,
Oye, nadie se debe quedar atrás, ningún niño se debe quedar atrás, pero no se debe quedar atrás en los conocimientos, porque después no va a entender nada, por mucho que egrese. Y eso lo hemos visto. Es cierto que aquí se habló del inglés, pero cuando uno sale fuera, lo único que se habla es inglés. Y si uno quiere vender productos, uno quiere entender el derecho internacional, viene en inglés. Si uno quiere vender algo, viene en inglés. Cuando quiere ir a los bancos, viene en inglés. Lamentablemente, es desafortunadamente. Pero sin inglés afuera no eres nada. Entonces, cuando uno habla de una educación de calidad, tenemos por favor que definir cuál es el concepto de país que queremos. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Cómo nos ayuda la Constitución? ¿Y cómo desarticulamos la que está? Y si no entendemos el lenguaje constitucional, si no entendemos el lenguaje jurídico, este lenguaje tramposo que tiene esta Constitución, ¿cómo lo vas a redactar? Yo no entiendo cómo lo vas a redactar. Porque te van a decir, no, si aquí dice, re bonito, ¿ya? El desarrollo de las personas. Y uno lee eso y dice, pero ¿cómo te vas a ir contra eso? Oye, la educación para el desarrollo de las personas en distintas etapas de la vida, y tú lo miras y dices, está súper lindo, pero no saben lo que significa eso detrás, porque no entienden ese lenguaje jurídico. Y por eso yo le digo a los profesores, prepararse en el derecho constitucional, pero prepararse en serio. No es tomar y leer la Constitución y decirla, no. Quedan 10 segundos. En definitiva, a mí me echaron de una exposición por decir que el que redactó la Constitución fue brillante porque nos tienen trampados durante 40 años en la misma tontera y no hemos sido capaces de salir. Muchas gracias, Omar. Un No te segundo. preocupes, que aquí no te vamos a echar, ¿ya? Ahora vamos a darle el paso a Erika, porque como se le gusta el internet. Ojalá no me Vamos a darle el caiga. Sí, adelante, dale. 5 minutos. Gracias. Bueno, como decía al principio, para mí el rol de los educadores y educadoras es fundamental. Y en este sentido, creo que voy a contradecir un poco lo que decía don Omar, porque para mí es necesario, obviamente, el idioma inglés. Yo lo mencioné como un ejemplo, no dije que no sea necesario aprender inglés en la escuela. Yo a lo que me refería es que así como se enseña el inglés, también se debiese enseñar las lenguas de los pueblos originarios. Yo soy mapuche, a mí me enseñaron mapudungún, pero porque yo estudié en una escuela rural y porque los profesores que me enseñaron, que entre ellos era mi papá, fueron también, ¿cómo se dice?, condenados por enseñarnos el idioma, y eso es algo que todavía sigue pasando. O sea, don Omar comentaba que lo han echado de distintos establecimientos, a mi papá y a otros colegas de él también los echaron de un establecimiento que precisamente pertenecía a la Fundación del Magisterio de la Araucanía por enseñarnos a los niños mapuches que éramos en esos años qué significaba ser mapuche. Y nosotros, bueno, nos criamos con ese concepto porque en las escuelas eso no sucede. ¿Qué escuela en Chile le enseña a los niños que aprendan de sus orígenes y que aprendan de qué significa de dónde provienen? Eso para mí al menos fue totalmente importante. Luego ellos se agruparon en una asociación también de profesores, Quimelpuchefe que se llamaban, y finalmente pudieron recuperar una escuela que hoy día es una de las únicas escuelas en Chile que ejerce la interculturalidad como se debe, o sea, con un lonco de la comunidad, con la participación de los niños y niñas de la comunidad, y esto queda en la comunidad de Yaguipulli, en Teodoro Schmidt. Así es que es una experiencia súper bonita, enriquecedora, que se debiese también extrapolar hacia otros sectores, porque no es algo que pase solo acá, debiese también pasar en el norte, insisto, con las culturas que existen allá, con nuestros pueblos hermanos también, y así, desde muy pequeños, sentar bases para entender primero de dónde venimos, quiénes somos, entender nuestro entorno como lo que es, porque esa es una de las ventajas de estudiar en el campo también. Nosotros salíamos al campo, tomábamos plantitas, bichitos, lo que sea, y también los estudiábamos junto con el programa educacional que se impartía desde la educación chilena. También don Omar hablaba sobre la educación finlandesa, pero ¿cuál es la riqueza de la educación finlandesa? Te enseña primero a ser persona. No te enseña primero a que te aprendas el porcentaje o los números. Obviamente sí, eso va complementado, pero ¿qué necesitamos primero? ¿Tener expertos en porcentaje y en matemáticas? ¿O tener personas íntegras que entiendan lo que es ser persona y que entiendan lo que significa tener una relación armoniosa con todos y todas? Porque ese es uno de los problemas que hoy día nos vemos. Hay muchos profesionales que lo primero que hacen, ponen el título en la mesa. Oye, pero si el título no te va a hacer mejor persona.
ser mejor persona tú lo aprendes a través de la vida, a través de las enseñanzas que te dan en la casa y también en el colegio, y en el colegio eso ni siquiera lo enseñan. Entonces, esa es como la principal importancia que yo creo que se debiese también destacar en esta nueva constitución, que podamos generar, que desde la educación podamos generar seres humanos íntegros, seres humanos que realmente sepan ser personas, porque hoy día, por eso es que tenemos tanto extractivismo, tanto saqueo de nuestros territorios, porque a nadie le importa que la tierra se vaya a morir o que se vaya muriendo lentamente, sino hay un poder dinero que está de por medio y que es lo que más les importa a quienes hoy día nos están gobernando. Así es que, y enseñar también que somos, claro, como dice aquí, son diversas, alcancé a leer justo este mensaje de son diversas, pero también hay que entender que somos personas diversas, o sea, entendernos en todas nuestras concepciones, que existimos pueblos distintos, existen personas que se consideran con géneros distintos. Para eso también insisto en la educación sexual integral y la educación con enfoque de género, educación no sexista también, para evitar toda esta maraña de situaciones que suceden también en las escuelas, como lo son los abusos sexuales entre compañeros, compañeras. Yo también lo vi desde chica, cuando había muchas compañeras que eran abusadas a ojos de todos y nadie hacía nada porque no entendíamos que eso no se podía hacer. Pero uno lo ve ahora con otros ojos y dice, oye, pero ¿por qué yo dejaba que pasara eso? Y lo dejábamos porque no sabíamos que eso estaba mal. Tampoco voy a culpar a quienes lo hacían, pero eso también pasa por un tema de educación sexual, de educación no sexista, y así también obviamente evitamos que en un 30 futuro segundos. nos convirtamos en seres más violentos. Muchas gracias, Erika. Aquí Omaira comenta, concuerdo con Erika, además las metas y visiones de futuro de nuestros estudiantes son diversas y se busca otros caminos, no solo educación universitaria o enfocada en salir al extranjero o producir. Y Lorena igual comenta, hay que poner ojo al currículum educacional. Ahora le damos la oportunidad a René Rapimán para que exponga su respuesta. Adelante. 5 minutos. Ya, muchas gracias. Bueno, atendiendo lo que decía don Rogelio, ¿no? Respecto a lo que es ser ciudadano. Yo creo que el ciudadano es un sujeto consciente de sus deberes y derechos y es un agente social, ¿no? Es un agente cultural, es un agente de transformación, ¿ya? Y yo creo que en eso es una conciencia autoimpuesta esencialmente, ¿no? Porque tú puedes elegir sobre eso, ¿no? Elegir hacerte cargo o no, ¿ya? Y personalmente yo soy una persona que eligió eso, ¿no? Yo elegí el tema de hacerme cargo no solamente de lo que son mis intereses, sino que cómo esto se va instalando, va contribuyendo, cómo se va modelando en relación a las necesidades que se han ido expresando. Yo creo que nadie tiene mucha, digamos, ya no se discute que hay que cambiar la Constitución, simplemente hay que cambiarla, ¿no? Ya se votó significativamente en torno a esto. La pregunta sobre el rol de los educadores, sobre el rol del profesorado, sobre el rol del profesional, por supuesto que es estructural, por supuesto que, no sé si la palabra estratégica, ¿no? No solamente es eso, no es estructural. O sea, nosotros no podemos vivir sin tener a los agentes de la educación, ¿no? Es inaudito pensar algo distinto. Pero siento que nosotros nos estamos persiguiendo la cola con este modelo económico. Si ese es esencialmente, o sea, como que todos los caminos de alguna forma nos llevan a comprender de que si lo que nos está orientando es lo económico, vamos a tener que enfrentar año a año los mismos problemas, las mismas desigualdades. O sea, uno de los ejemplos más radicales que he sentido yo con respecto al tema de la educación, porque lo sentí cuando yo justamente había salido de cuarto medio, es esta publicación que hacen los periódicos año a año, que son las carreras mejor pagadas. ¿Ya? Para mí esa cuestión es sumamente significante, puesto que es como una especie de enfermedad, ¿no? El tema de imponerle a los jóvenes a la hora de poder salir a la vida con su formación para encontrar un futuro, y la primera barrera que te ponen es como, mira, tu vocación está condicionada a las posibilidades económicas, porque tienes un país, un medio que no te va a garantizar absolutamente nada. O sea, te tienes que garantizar solo tu vivienda, tienes que garantizar solo la calidad de tu salud, ¿ya? Entonces, algo está mal acá,
¿ya? Y en algún momento también lo planteó Omar, en el sentido de pensar el país hacia dónde queremos ir. Este país fue planificado, o sea, esta constitución fue planificada en cuatro paredes, y esa historia ya la sabemos, y somos conscientes de ello. Pero necesitamos aprender de ello, entender de que eso no solo no se hace, sino que eso ha permitido la instalación de una política de desarrollo extractivista que nos ha generado los problemas territoriales en todo el país. El norte reventando con la minería, ¿ya? Acá en el territorio del Gualmapu reventado por las forestales, y en el sur reventado por las salmoneras. Y tenemos una crisis medioambiental que nos ha puesto al filo, ¿no? Que ha puesto al filo toda nuestra visión de desarrollo. Y hay una cuestión súper interesante, porque todos aspiramos al desarrollo, ¿no? Aspiramos a estas palabras vagas que nos dicen, nos hablan de desarrollo, que nos hablan de bienestar, pero finalmente todos somos testigos de que estamos llenos de excelentes celulares, excelentes carreteras, pero tenemos un medio ambiente totalmente reventado. Incluso si tú te vas a estas zonas más turísticas, un paisaje que no puedes apreciar porque justamente tienes instalada publicidad mercantil en todos los espacios, ni siquiera puedes disfrutar del paisaje. O sea, yo siento que este modelo, y Chile como gran ejemplo del modelo neoliberal, simplemente ya nos da para más. Y yo creo que estamos en una obligación, ya incluso tarde, de poder enmendar el camino y volver a un espacio más bien colaborativo, ¿no? De desarrollo, y pensarlo así. Por eso es fundamental que se pueda transmitir eficientemente el tema a través de los agentes de la educación, ¿ya? Por eso digo que no es solamente una cuestión estratégica, sino que es estructural. Lo necesitamos profundamente. Por otro lado, y afortunadamente yo como ciudadano también mapuche, no tuve mucha buena suerte, ¿no? En mi educación, en la primaria y la secundaria, ¿no? Fui como de esos alumnos problemas, ¿no? Puesto que Quedan 30 segundos. puesto que mis intereses iban, digamos, no sé, tal vez por una orientación un poco más mística, ¿no? Y eso me ha permitido, digamos, estar en un lugar, ¿ya? Que me permite conectar, ¿ya? Algunas cosas más bien... bueno, esto da para una larga conversación, así que la vamos a dejar para más adelante para dar justicia también a esta invitación. Eso, gracias. Muchas gracias, René. Damos paso para otra pregunta. Pueden levantar su mano, abrir el micrófono, o pueden hacer la pregunta a través del chat. Bueno, yo ¿Paola? quisiera hacer una pregunta. Bienvenida, adelante. Yo quisiera hacer una pregunta a todos los candidatos. Y bueno, me gustaría saber, ya que sus respuestas han sido bastante diversas, pero me gustaría que nos fuéramos más a lo concreto y a la nueva constitución y a la educación propiamente tal. ¿Cómo creen ustedes que debería estar conformada esta nueva educación chilena a partir de la nueva constitución? ¿Qué elementos tendría esta educación para ustedes? Gracias, Paola. Le vamos a dar la palabra a Omar para que responda la pregunta. Igual va a tener 5 minutos, igual que la vez pasada. Adelante. Muchas gracias por la pregunta. Y uno dice, ¿qué es lo que debería tener esta reforma? Lo primero, eliminar el Estado subsidiario. Si tú no eliminas eso, no puedes hacer mucho, ni vas a avanzar mucho. Segundo, retirar la educación del modelo o del orden económico que está en la Constitución. Si tú no logras captar cuál es el orden económico que en 40 años no se ha podido cambiar, tampoco vas a avanzar mucho. Lo tercero, y te lo digo, hay que fomentar, hay que de alguna manera hacer que la educación pública sea de mejor calidad y que llegue a todos los sectores de la población. Eso no va a ocurrir con la educación privada. Eso no va a ocurrir con la educación, con el modelo de educación subsidiaria o con el modelo de educación subvencionada. No va a suceder. Eso es casi imposible. Por lo tanto, si tú quieres una educación de mejor calidad, tienes que fortalecer la educación pública,
para fortalecer la educación pública tienes que cambiar el modelo del orden económico, tienes que cambiar el modelo del orden social, y es muy especialmente la doctrina de la seguridad nacional, cosa que no se ha tocado nunca en ningún debate, a pesar de que yo tengo una presentación extensa de cómo el modelo de la seguridad nacional está inmerso en la Constitución. También te tengo que decir que es necesario fortalecer el rol de los profesores. Yo soy un firme partidario de que estudiantes que no tienen los conocimientos, que no tienen las habilidades, pasen a un nivel superior, la verdad, eso no le favorece, no le ayuda. Yo mismo soy el ejemplo, yo repetí primero medio, y es una de las pocas veces que lo reconozco, por eso mi estancia en mi colegio fue de 9 años y no de 8. Yo repetí primero medio, no era capaz de entender lo que había en esas matemáticas. Después avancé. Después en los estudios superiores reprobé varias asignaturas y también las volví a hacer. Y después con el tiempo me convertí en hábil persona en esas temáticas. Por lo tanto, yo no sé si alguien por ahí preguntó sobre el currículum actual o el modelo actual realmente favorece al estudiante. Otra cosa, yo tengo experiencia en el extranjero. Concretamente, yo llegué a hacer clase en la Facultad de Derecho de una de las 3 o 4 universidades más prestigiosas de México, en la Facultad de Derecho, donde un chileno no llega con mucha facilidad. Y el nivel de conocimiento que yo demostré allí para ganar mi pasantía o para ganar mi estancia allí fue bastante bueno, pero fue excelente. En el nivel económico, en el nivel que yo me desempeñaba al interior de un poder judicial, no era fácil conseguirlo. Y yo tengo que agradecerlo a mi universidad, tengo que agradecerlo a mi escuela que hice, que me dio esa formación. Entonces, hoy día yo veo estudiantes que no tienen los conocimientos. Y les digo, es terrible. Yo veo ingenieros, yo veo profesores, yo veo de todas las profesiones que no tienen los conocimientos. Pero cuando tú tienes que competir afuera, necesariamente tienes que demostrar que sabes. Ahora, a los mismos profesores también, yo reconozco que hay una carga horaria, yo no logro entender cómo uno puede hacer clases con 45, a mí me tocaron estudiantes con 50, tranquilamente, 50 creo que estudiantes, y me tocó en la Pintana, estuve en la San Gregorio, estuve también en la Villa Francia haciendo clases en terceros, cuartos y primeros medios, y conozco bien esa realidad. Es muy difícil hacerlo, no es fácil. Porque no es fácil cuando tienes un estudiante de segundo medio, ¿qué diablos haces? Si no tienes los conocimientos, es muy difícil. ¿Te pones a nivelar o te pones a avanzar? No es fácil, yo eso sé. Ahora, también tenemos que ver qué pasa con el nivel de sueldo de los profesores. El nivel de sueldo de los profesores lamentablemente es bajo. También tenemos que ver, yo también fui profesor Quedan 30 taxi, segundos. y al ser profesor taxi, les digo, nunca pude hacer lo que yo quería con un grupo de estudiantes, llevarlo a un nivel superior, porque me la pasaba entre escuela y escuela. Y eso es culpa del modelo neoliberal, corazón de la Constitución. Muchas gracias, Omar. Vamos a darle paso a Erika para que responda la pregunta. Ahí, se nos cayó Erika, parece. No. Erika, te damos paso para que respondas la pregunta. Ya. 5 minutos, adelante. No, me alcancé a conectar. Primero hay que partir, voy a volver un poquito atrás a lo que decía antes, porque hoy día el modelo que existe de educativo no se basa en la persona, y para que una educación pueda ser integral para todos y para todos, debe basarse en la persona, debe basarse en su integralidad. Debe ser una educación que sea respetuosa con el educando, que ponga una mirada en el perfeccionamiento integral, así como en el proyecto de vida que pueden tener los y las estudiantes. Y eso es algo que se puede lograr dentro de la nueva Constitución. También es necesario que esta nueva educación sea, insisto, con una mirada no sexista, una mirada feminista, ojalá una mirada de género, un enfoque de género, porque esto nos daría pie para que generemos seres humanos mucho menos violentos e irrespetuosos, como es lo que sucede hoy día,
y entender también desde dónde surge todo esto, o sea, siempre mirar hacia atrás, no dejar de ver la historia de cómo se conforma el Estado de Chile y de cómo se va gestando también todo esto. La educación de mercado también tiene que terminar en esta nueva constitución y para eso es necesario claramente acabar con el Estado subsidiario, es necesario que la educación no se transforme en un bien de consumo, porque eso es lo que pasa hoy día, y que los estudiantes, las estudiantes que vayan a salir profesionales no sean máquinas para trabajar en un modelo económico que es el que está imperando, que es lo que sucede hoy día, o sea, inclusive nos vamos a las carreras universitarias, todas las carreras universitarias están enfocadas hacia el mercado. O sea, yo voy a generar agricultores que estudien, no sé, agronomía, y la agronomía que se enseña en Chile es una agronomía basada en el mercado, donde no te enseñan tampoco a respetar el medio ambiente o a respetar la naturaleza y sus ciclos. Y eso sucede en todas las carreras a nivel nacional. O sea, no por nada tenemos profesionales hoy día que no tienen un trabajo estable y que están con un título, pero a la vez están desempleados, y es porque hay profesionales. Se nos cayó Erika. Vamos a esperar unos segundos a ver si se puede reconectar. Ese es uno de los grandes problemas que hemos enfrentado los profesores en este tiempo, el tema de la conectividad. Pueden haber celulares, pueden haber tablets, pero si no hay conectividad. Y lamentablemente en nuestro país hay muchas partes donde no hay conectividad. Sí, por la geografía. Entonces, uno de los problemas de los que yo más me quejo aquí en Araucanía, en mi comuna, Piturquén, es que uno dice que va a tener clase, no tenemos señal de internet, cuando llega es mala, nadie tiene planes, tienen fichas de prepago, y cuando tienen un teléfono no saben usar. Nosotros mismos en este problema con Zoom tenemos problemas para usarlo. Entonces, ¿de qué me hablan? Teletrabajo. Qué bueno que llegó la pandemia, les digo honestamente, para poder poner a la luz todos estos problemas. Nos piden ya le vamos a dar el paso. Le vamos a dar el paso a René, porque no veo que vuelva Erika. Ya, René, para que tú puedas responder la pregunta. Adelante. Muchas gracias. A ver, primero, bueno, escuchar a Don Omar que hay hartas ideas que van en común, y por cierto, también con la mía Erika, que ya nos habíamos encontrado también en otros conversatorios, y me doy cuenta de que vamos por líneas muy similares, ¿ya? Pero tal vez lo particular que tiene no solamente mi candidatura, sino la candidatura de nuestra lista, es el trabajo colectivo para el desarrollo de un programa, ¿no? Y un modelo de Estado. ¿Ya? Es un documento bastante extenso, o sea, yo estaba tratando de pensar, mientras lo tengo aquí a la vista, qué elementos poder compartir, pero la verdad son tantos elementos y están todos tan bien integrados que prefiero comprometerme en compartir este documento con ustedes, primero para que lo conozcan, ¿ya? Y por otro lado, dejar abierto el vínculo, ¿no? Abiertos los canales para que ustedes también puedan hacer llegar todas vuestras necesidades que tienen sobre el tema de la educación como MEU, como movimiento, ¿no? Que lo encuentro admirable en estos tiempos y tan necesario en estos tiempos. Y mantener un vínculo, ¿no? Mantener un vínculo desde nuestra plataforma de organizaciones sociales y territoriales de Hualmapu, y hacernos también parte de vuestra voz, ya, de sus necesidades. Respecto al tema puntual del tema de la educación, yo soy docente, ¿no? Particularmente hice una vuelta bien grande, ¿no? Con respecto a mi trabajo como artista, puesto de que no tenía artista en mi familia, y claro, en la época de los 80, 90 tampoco se comprendía, y creo que todavía no se comprende tampoco muy bien cuál es el rol de un artista, ¿no? En la sociedad. Sin embargo, yo creo que todos fuimos bastante conscientes en ver de que una de las grandes demandas que se expresaron en todo el país fue la desmonumentalización, ¿no? La caída de una serie de símbolos, ¿ya? De símbolos de una idea de república que ya no
que no es coherente, digamos, con el proyecto que nosotros tenemos, ¿ya? Y se expresó dentro de esto, porque no todos los monumentos cayeron. Y ahí uno puede, ahí se dejó ver también algo que también planteaba la Lamien, ¿no? Esta otra educación, este otro pueblo educado que es la sociedad mapuche, que todavía es muy consciente de su propia historia, ¿no? Es consciente de sus desafíos, y de ahí está planteando algo que se ha hecho común, ¿no? El comprender que el modelo económico no solo no ha dado respuesta, sino que ha generado tremendas grietas en todo orden de cosas, ¿no? No solamente en el gran problema, el problema estructural, creo yo que el problema primero del medio ambiente, sino también esta otra gran forma de resolver lo que es el tema de la educación. O sea, ciertamente está entrampado, todas las posibilidades de que la educación nos ayude a salir de este problema, está entrampado por el modelo económico que la sustenta, ¿ya? Y esto es lo más evidente, ¿no? El tema de no poder conectarnos correctamente, no poder generar el encuentro, ¿no? Porque tampoco hemos tenido un manejo medianamente decente de la pandemia, que nos tiene a todos aislados, con un alto grado de estrés, y sobre todo enfrentando esta tarea tan compleja, de tan alta responsabilidad, que es el desarrollo de una nueva constitución bajo estas condiciones, ¿ya? Esto de verdad, yo lo encuentro que nos pone muchos desafíos, aún que lo hace mucho más complejo, ¿no? Primero porque quienes somos independientes no solamente no contamos con tantos recursos para hacer esta tremenda publicidad que nos tienen acostumbrados los partidos institucionales, los partidos ya estructurados, ¿no? Y porque sí existe una movilización ciudadana que se ha querido mantener distante de las estructuras tradicionales de los partidos, ¿no? En este caso nosotros nos alejamos de este modelo, ¿no? Nos alejamos de los partidos tratando de generar esta conversación horizontal, generar esta conversación de colaboración también de información. Por eso, con esa misma voluntad, ¿cómo les voy a hacer llegar? Yo creo que a través de Susana. Respondo ahí la pregunta que me hacen, ¿ya? Porque Susana me invitó a este conversatorio y a través de ella le voy a hacer llegar el documento para que ustedes tengan acceso a él. Y por favor, con toda confianza, búsquenme ahí en Facebook, que es donde yo soy más activo, para que ustedes me puedan hacer llegar todas las inquietudes que tengan y de alguna forma poder contribuir tanto en vuestro proceso como lo de nosotros, ¿ya? No, eso es puntualmente, les agradezco mucho. Gracias. Gracias. Muchas gracias, René. Erika no, se nos sale y vuelve, está con problema de conexión. Bueno, ya estamos en el tiempo de ir terminando, ¿ya? Agradezco a todos los participantes de esta instancia. La última parte es un tiempo, les doy 5 minutos más a cada uno para que puedan cerrar sus ideas, ya puedan dar el mensaje que quieran dar y ir terminando. Ya yo quería hacer una pequeña reflexión, ¿ya? Que me llama mucho la atención, como para pensar la nueva constitución, y lo dije la vez pasada, con respecto al papel. Nosotros estamos todos de acuerdo con que el pecado original de la constitución en general y de la educación es el tema del mercado. El mercado de la educación, el lucro, que al final, en vez de generar porque la educación tiene que ver en otros fines, ¿verdad? Fines superiores, no fines competitivos, ¿verdad? Pero la gran interrogante es qué vamos a hacer con la educación particular subvencionada, porque la educación particular subvencionada es el hijo de esta constitución. Entonces es un tema, consideremos que más del 50% de los establecimientos educacionales en Chile son particulares subvencionados, ¿ya? Entonces es un tema que hay que considerar, que hay que pensar también qué vamos a hacer con esos establecimientos. Y lo otro también es con respecto al profesorado que trabaja en esos establecimientos, porque los profesores que trabajan en colegios particulares subvencionados son considerados principalmente no profesores, no maestros, sino se rigen por el Código del Trabajo, en la mayor parte de eso. Por lo tanto, no poseen algunos beneficios que tienen el estatuto docente. Entonces, igual ese es un tema. ¿Vamos a unificar a un tipo de profesor o vamos a seguirlos dividiendo en profesores particulares subvencionados, municipalizados o estatales? ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, un tema importante de parte de la dignidad docente es que los profesores debemos ser tratados como profesionales de la educación con un estatuto
único para todos y todas. ¿Ya? Esa es la reflexión que quería hacer. Por aquí Omaira dice, con las dificultades de organizarnos en esos colegios como profesores, no podemos participar ni menos tener sindicatos. Me toca muy cerca esta realidad. Es cierto, los colegios particulares subvencionados tienen el problema de que la sindicalización es un temazo. Pueden sindicalizarse, pero ¿a costa de qué? Hay que reunir 25 trabajadores para poder tener 3 dirigentes. Si el sostenedor sabe, los despide a todos, es realmente una cacería de brujas, así que es un temazo que hay que considerar para la nueva constitución. Vamos entonces a dejarles los 5 minutos acá constituyentes, vamos a partir con Erika, ojalá que funcione en internet, para que vaya cerrando sus ideas. Adelante, Erika. Hoy muchas gracias por la invitación y mil disculpas por la conexión. La verdad es que no me había pasado haber tenido tantos conflictos para una transmisión online, pero es parte de la dinámica de hoy día, de la pandemia y todo lo que tenemos que vivir ahora. Pero para como dejar un poco, terminar un poco el punto que quería terminar antes, para mí cosas importantes o cosas claves que deben estar instaladas en una nueva educación son, como dije antes, una educación basada en la persona, una educación no sexista, integral y feminista, una educación inclusiva, una educación intercultural y una educación integral para todos los jóvenes, niños, niñas y adolescentes que se van a formar, para que el día de mañana podamos tener las herramientas o podamos generar individuos que tengan las herramientas de enfrentar las problemáticas sociales que se vienen, porque pucha, problemáticas sociales van a haber toda la vida, y que puedan también tener una mirada de pueblos, de integral, de no basada en el bien de mercado ni en la competencia, que es lo que sucede hoy día. Ojalá que podamos generar seres humanos íntegros y eso es como a lo que podemos aspirar también. Y obviamente dentro de este programa constitucional nosotros también estamos dispuestos y dispuestas a recibir todo tipo de comentarios, de apoyo, porque al final las cosas se hacen en equipo, no es como que llegue alguien iluminado y llegue a entregar todas las respuestas a las situaciones conflictuales que estamos viviendo. Si no fuera por lo colectivo, nosotros no estaríamos aquí de partida. O sea, yo no estaría tampoco siendo candidata a nada porque no me gusta funcionar en individualidades. Para mí todo es un conjunto de cosas. Y si alguien no sabe algo, lo puede saber otra persona. Esa es la gracia de trabajar en equipo. Así es que agradezco a todas ustedes la invitación, a la Pau, que hace muchos años que no la veía, y de nuevo entregar también todo mi apoyo y estamos totalmente dispuestos y abiertos para recibir sus consultas, sus propuestas, si quieren también integrarse a este equipo que hemos ido generando, está también abierto todo el espacio. Así es que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Erika. Le damos el paso a René para que también pueda cerrar sus ideas. También tiene 5 minutos. Adelante. Ya, muchas gracias. Bueno, principalmente insistir en que voy a compartir con ustedes el documento ya que hemos generado con nuestra plataforma, que espero ustedes también puedan complementarlo. O sea, yo, y tal como lo decía también Miramien Erika, no somos iluminados, esto va a salir exclusivamente de una conversación constante, permanente, de una participación sistemática también en todo lo que son los desafíos de instalar estos temas en la nueva Constitución, ¿no? Y acompañarnos permanentemente en este proceso. O sea, yo creo que esto es bien particular ser candidato por un lado y poder de alguna forma compartir las iniciativas, las voluntades que hemos tenido de distintos espacios. Así que principalmente reconocer en ustedes que este movimiento se agradece, ¿ya? Que es muy necesario conservar y mantener estas conversaciones. Le agradezco mucho a Susana que me contactó, primero para contarme de este movimiento, segundo para invitarme a esta conversación. Yo principalmente me quedo a disposición de ustedes, ¿ya? Eso es lo que quiero que sepan, que primero, bueno, el tema de compartir este material y posteriormente, bueno, empujar aquí la motivación para que insistamos en esto, pues, ya lo que se nos viene, aquellos que sean electos,
ya mantener esta conversación. Eso principalmente. No voy a profundizar más porque reitero, yo creo que los especialistas son ustedes, y sobre todo ustedes conocen la magnitud de todo esto, ¿no? Que es muy, muy amplia. Así que me quedo con eso, con la sensación y agradecimiento de haberme invitado a participar y que pueda contribuir con ustedes a través de esta candidatura y también de la voluntad que tenemos como lista de mantener este movimiento social para transformar este país en algo mejor. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, René. Voy a leer aquí un comentario. Considerar que la enseñanza en todos los niveles del sistema está atendido por educadoras, mayoritariamente. Eso corresponde a los derechos emergentes. Por favor, considerar no solo como derecho económico o social. Capítulo 3 de la Constitución. Omar, te damos entonces tu tiempo, 5 minutos para que puedas cerrar. Muchas gracias. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Bien. Y, bueno, son muchos los temas que uno tendría que ver en una constitución, son muchos los temas que uno tendría que ver con respecto a una reforma del temazo gigantesco que es la constitución. Bueno, yo he seleccionado por lo menos unos 5. Primero, definición de lo que vamos a entender por educación, cuáles son los objetivos o los fines de la educación, si lo vamos a definir o no como un derecho fundamental que va a estar garantizado. Tenemos que ver el tema del currículum, el sistema de evaluación, y vamos a tener que definir si es democrático y va a ser inclusivo. Y para mí, algo que es muy importante, si vamos a definir si va a haber una escuela deliberativa, es decir, que se permita deliberar. Vamos a tener que ver los grandes temazos que habló perfectamente en este debate, que tiene que ver con el tema de la educación pública, el tema de la municipalización o bueno, como sea, el tema de la educación privada, 100% privada, y el tema de la educación también particular subvencionada que se mencionó aquí mismo, y por último el rol del Ministerio de Educación, si vamos a definir o no el lucro y las ganancias. En definitiva, vamos a tener que definir si va a haber un derecho fundamental o no de la educación de las personas, si la educación va a ser un derecho fundamental. También tenemos que ver, en definitiva, qué va a pasar con estos capítulo 3, el artículo 19, número 10, donde está el pleno desarrollo de las personas, el 19, número 11, la libertad de enseñanza, insisto, el tema de las otras de las limitaciones como son la moral, las buenas costumbres y la seguridad nacional. Algo que me hace mucho ruido es el artículo 19, número 6, que habla de la libertad de conciencia, es decir, la libertad de pensamiento. Es decir, en una escuela que delibera, no se entiende cuáles pesan más, si no deliberar o deliberar. Si uno hace esas contraposiciones que existen en toda la armonía de la Constitución, uno llega a una conclusión diciendo, oye, ¿qué vale más o qué vale menos? En definitiva, también tenemos que ver el tema de la medición de la calidad, y para eso hay que definir lo que vamos a entender por calidad. En resumen, el rol de los profesores, un temazo. ¿Qué más les puedo? Si puedo hablar muchas cosas más, pero en definitiva yo quisiera invitar a todos los colegas docentes a entender la Constitución como está, porque si no se entiende cómo está, va a ser muy difícil o casi imposible rebatirla. Hay que conocer el adversario, hay que conocer el enemigo desde el punto de vista jurídico antes de hacer cualquier cambio. La posibilidad de que existan los 2/3 en la Convención Constitucional ya sabemos que es bastante difícil, de acuerdo a las matemáticas extrañas que nos han inventado. Hoy día 1/3 de personas vale más que los 2/3, por lo tanto esto va a ser el resultado de una negociación. Y como estamos viendo hoy día, como alguien mencionó, la atroz propaganda que existe aquí, al menos en la Araucanía, de los candidatos conservadores, las probabilidades que ellos tengan un cupo ahí son casi certeras, son casi absolutas. Las posibilidades que los reformistas queramos hacer cambio son bastante diminutivas. Y por supuesto, por último, quiero invitarlos a todos a buscar la manera de terminar con este proyecto neoliberal. ¿Ya? Y ese es mi mensaje, por favor, porque esto ya no da más. No sé cuánto tiempo gasté. Está bien. 3 minutos y medio. Tengo un reloj gigante aquí con una persona que me va diciendo que quedan 40 segundos, 30 segundos. Resume. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a todos y a todas, ¿ya? Los participantes de esta panel. La señora Gloria me pidió un minutito para poder plantearse, así que adelante. Tienen el micrófono apagado.
Ya, ahora sí. Ya. Gracias, Reina. Quería agradecer a los invitados, pero a su vez señalar que así como ustedes han sido muy generosos en invitarnos a conocer sus propuestas y poder hacer llegar nuestras visiones o nuestras necesidades también, quisiera señalarles que ese es nuestro espíritu y que ustedes, como bien lo han planteado, pertenecen a listas, ¿cierto? Y bueno, nosotros quisiéramos que ustedes estén, sean ganadores, ¿cierto? Sean los que van a estar ahí haciendo este trabajo histórico de la Constitución y en la forma que es histórica, porque es primera vez que se va a hacer de esta forma. Pero si no fuera así, sí quisiéramos que en su lista, en sus representaciones, con los grupos que ustedes trabajan, tengan en cuenta lo que aquí ustedes mismos han dicho y lo que nosotros o los colegas les han preguntado en relación a la importancia de la educación pública estatal, porque entendemos lo que dice usted, don Omar, ¿ya? De que basta de neoliberal, basta de ese tipo de educación. Por eso es que estamos insistiendo que es estatal, para que no sigamos con el concepto de la UNESCO y de otros que plantean la educación pública por el hecho de ocupar fondos de las arcas fiscales, podríamos decir, o estatales. No es a eso lo que nos referimos. Entonces, quiero que quede bien en claro ese punto y que queremos que se la jueguen por eso, porque su preocupación de esto de saber más, etcétera, etcétera, de que vayan avanzando. Yo creo que todo docente tiene ese interés del aprendizaje significativo. Pero hoy en día sabemos, así como sabemos ahora, cada vez que tenemos problemas para manejarnos en lo digital, sabemos que es una alfabetización que llegó para quedarse y tenemos que manejarla y tenemos que aprenderla. Cómo opera y no los programas cerrados que se están utilizando en las escuelas, sino que saber cómo opera esta alfabetización. Sabemos que tenemos que enseñar al alumno a aprender, porque ahora no sacamos nada con contenidos memorísticos o transmisores. Por supuesto, sobre la base de un lenguaje común, sobre la base de conceptos que toda persona debe manejar. Entonces, eso quería plantearle para que les quede claro que nosotros sostenemos esa educación pública, la educación pública estatal, con todos los otros elementos que ya se dijo anteriormente, pero quería enfatizar la importancia que ustedes asignen ya en el reglamento a la participación de todos los ciudadanos y dentro de esos ciudadanos a nosotros los educadores, porque si bien es cierto, todos los profesionales son importantes, pero como alguien lo dijo, la educación es estratégica, es estratégica para el bien y el desarrollo del país. Y nosotros nos interesa ese 80% de jóvenes y niños que requieren de una educación de excelencia, no el concepto calidad, porque el concepto calidad es el que nos hace entramparnos de nuevo en todo esto, en el lenguaje y en la política o la ideología neoliberal. Eso solamente, tendría mucho más que hablar, pero quería enfatizar en que de repente usamos palabras que nos derivan de nuevo al neoliberal. Y calidad, por eso nosotros hablamos de excelencia, mejor, que tiene otro concepto. Muchas gracias. Gracias a todos entonces y todas por estar aquí. Gracias, señora Lore, por sus palabras. Omar, y todos los participantes. Gracias por todo, por estar con nosotros. Nos vemos el próximo
jueves con nuevos candidatos y candidatas. Le vamos a estar informando por correo electrónico y les invito a revisar nuestros Facebook de MEU para que esté informado de todas las novedades.